Pero ¿quién fue realmente esta mujer que nació un 7 de mayo del año 19 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires? Evita tuvo una infancia muy dura, en primer lugar porque su padre, Juan Duarte, tenía dos familias, una legal en Junín y otra con Juana Ibarguren en Los Toldos, de la cual tuvo 4 hijos. En la etapa en que nace Eva, la relación entre Duarte y la madre de Evita es bastante distante y entonces se siente económicamente. La madre trabaja con una famosa máquina de coser que todavía se conserva en el Museo de Eva Perón. ¿Dónde surge la identidad de Evita con los que sufren? De chica, porque Evita de chica sufrió toda clase de padecimientos. Cuando muere el padre en un accidente de automóvil, Juana y sus hijos se van a vivir a Junín porque necesitaba abrirse otro camino, vivir de otra forma y trabajar allá y mandar sus hijos a sus estudios. Vivían muy pobremente y Evita era la más chica de todos. Las demás habían sido reconocidas por Duarte, menos Evita, que quedó con el nombre de Ibarguren, el nombre de la madre. Cuentan que cuando su madre la anotó en la escuela número 1 de Junín, usó el documento de uno de sus hermanos y así fue registrada como Eva Duarte. Lejos del mito, Evita soñaba con ser actriz. Una afición de ella era escuchar la radio a la noche y reinterpretar a los artistas, sobre todo las mujeres que por radioteatros desarrollaban distintas alocuciones, ya que la radio era el medio más fuerte de aquel momento. Evita tenía el ansia de dejar la provincia, el pueblo, esa vida menor y lanzarse a la aventura. Era un espíritu extraordinario. Ahí donde decide mi tía darle su permiso y acompañarla a Buenos Aires, porque allá ya estaba el hermano Juan haciendo el servicio militar. Había pasado Magaldi por Junín en una gira y ella y la madre fueron a saludar y le pidieron la tarjeta y Evita fue, digamos, un poco piloteada por Magaldi en la primera etapa de su llegada a Buenos Aires. Tiene comienzos realmente duros, vive en pensiones, incluso hasta llega a pasar hambre. Un día va a uno de los teatros de la calle Corrientes y faltaba la chica que hacía de mucama, que entraba y decía solamente la mesa está servida. Y inicia su carrera teatral con ese ridículo episodio menor. En el teatro tuvo papeles secundarios, no tuvo un primer papel, pero en la radio sí. Y ahí es donde ella se destaca. Eva Duarte, por entonces, estaba muy lejos de ser Evita. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? ¿Que no me fijo? No. En 1944 tendrá su papel más importante en la película de Mario Soffici, La cabalgata del circo, junto a Hugo del Carril y Libertad Lamarque. Y un año más tarde, en La pródiga, film que después se decidiría no estrenar. Yo, la pródiga, juro que nunca seré para ti una cadena, que no te pesaré ni un solo día, que no tendrás que aborrecerme ni una sola hora. Eva Duarte era una actriz de ínfima categoría. Con esta indumentaria la presentaban las revistas porteñas cuando inició sus tímidas incursiones por la radio y el cine, donde nunca alcanzó ni de los papeles de personaje principal que tuvo en la vida política argentina de los últimos 10 años. Evita misma decía de sí misma que no era buena actriz. No era esas cosas que deslumbraban, pero sí que se manejaba con bastante, daba la impresión de energía en los papeles que ella representaba. Por el contexto de la época, Evita era muy buena actriz. Podías interpretar cualquier tipo de personaje. Te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita. Bueno, pues, con ella te vas a quedar. En aquel tiempo había una manera de actuar que hoy nos choca a todos, y esto le cabe no solamente a Eva Duarte, sino a todas las actrices de la época, ¿no? En Radio Belgrano,
Eva Duarte hace un ciclo de biografías de mujeres ilustres. Que yo creo que eso la debe de haber inspirado, de haber dado una inspiración para lo que después fue la gran mujer política que fue Evita. Tiene la suerte de conocer a Muñoz Aspiri, y Muñoz Aspiri le enseña a impostar la voz, a hacer una voz distinta. Ella tenía una voz que era bastante mala, la va cambiando y es una voz que va a ser la voz de la política. En la radio la voz son de Eva Duarte, en la Secretaría del Trabajo el accionar político de Perón. Dos caminos muy diferentes que se cruzarían en una tragedia nacional. Enlutó al país la noticia de los terribles y luctuosos acontecimientos que se produjeron como consecuencia del terremoto ocurrido en la ciudad de San Juan el pasado 15 de enero. El coronel Perón organiza una colecta nacional y convoca a los artistas más populares. Entre ellos estaba Eva Duarte. En realidad quien la presentó fue el coronel Inver, que le hizo adelantar cuando se desocuparon dos asientos, uno al lado del presidente de la Nación, que era Ramírez, y el otro al lado del secretario de Trabajo y Previsión, que era el coronel Perón. Ella eligió el mejor, al lado del coronel Perón, que ahí se flecharon ya de inmediato porque esa noche fueron a cenar a la Costanera. Ella hablaba de Perón como hablar de un dios. Ella lo endiosaba a Perón, que ella se identificó con él, con sus pocos años, llena de ilusiones, llena de cosas. El 22 de octubre del 45 se casan por civil en Junín. Aquel rincón de vida tranquila que le prometiera a Perón jamás llegaría. Para ninguno de los dos. Eva Duarte se casó con el dictador y se convirtió en la señora Doña María Eva Duarte de Perón. Luego se hizo llamar Eva Duarte de Perón. Más tarde, Eva Perón y por último, Evita, a secas. El 4 de junio, Perón asume la presidencia nacional y Evita se transforma en el puente entre los trabajadores y su líder. Bueno, ella, digamos que podría haber cumplido el rol de primera dama, formal, lo hubiera pasado muy bien. Sin embargo, bueno, ella decide ayudar a Perón en su proyecto. Era difícil que la mujer actuara en política en un plano tan relevante como Evita. Ninguna mujer de presidente anterior había tenido el protagonismo que tuvo Evita. Hay que salir de allí y llegar a los 26 años a ser primera dama. Era una mujer que vino con un destino, evidentemente, y que lo entendió el destino. Pero la oposición no tolera el rol de Evita. De la noche a la mañana, la insignificante actriz postergada se transformó en la mujer más poderosa del mundo actual. Sus caprichos eran órdenes, y sus órdenes muchas veces eran solo caprichos. Capricho, no. Era tender la mano. ¿Caprichos a qué? Era despótica, tenía un fuerte carácter y además practicaba, por lo menos verbalmente, una gran sumisión con relación a Perón. Lo de ella no es capricho, es la convicción de que lo que estaba haciendo está bien y que había que hacerlo. Era una mujer con un carácter fuerte, que además le temían. Sus colaboradores no se atrevían a contradecirla mucho. Era frontal, no te mandaba a decir las cosas, te las decía. Evita era una persona, además, de maltrato con la gente que no quería, llegando incluso a un lenguaje que no era correspondiente. Ella ascendió, digamos, de una manera meteórica. No tuvo tiempo de contaminarse en los pasillos y de negociar y de entender y de aceptar que hay cosas que no son posibles. La hegemonía de Perón se hace cada vez más fuerte y Evita es parte fundamental de esta estrategia. La virtud principal de esta pareja era su incansable vocación por la palabra hablada. En su despacho, en público, por la radio, el cine o la televisión, desbordaban sus aluviones oratorios, sus torrentes de amenazas y promesas bajo la advocación de un contradictorio lema. Mejor que decir es hacer. Lo que no se le puede negar al gobierno de Perón, que efectivamente fue una revolución que cambió la manera de hacer política en la Argentina, que le dio una dignidad a los más pobres y a los trabajadores que no tenían. Había una acción de distribución o de derrame, digamos, de la obra de los fondos hacia los sectores populares, pero tenían siempre una connotación proselitista. Yo creo que cada vez que votan por el peronismo están votando para que vuelva aquel momento de verdadera justicia social y de coraje que se vivió entre el 45 y el 50. Mientras Perón se ocupa de las Fuerzas Armadas y las tareas de gobierno,
Evita levanta su voz contra la oligarquía. Una vez más, mis queridos descamisados, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Siempre tuvo eso, que en el mundo había pobres y ricos. Y ella tenía como una rivalidad con los ricos, razón por la cual los ricos la odiaban. Aparte del odio visceral que tenía contra las clases superiores, sociales o culturales, tenía, sí, sin ninguna duda, un sincero cariño por la gente pobre. Las mujeres de la oligarquía, que eran mujeres de empresarios o de la alta sociedad, que veían que una muchacha que había sido de condición humilde estuviera tan bien que la superaba a ellas y todo lo que hacía. Los opositores dicen que yo soy peligrosa porque soy demasiado sectaria, demasiado fanática. No les contesto. ¿Qué importa ser fanático en la compañía de los mártires y de los